Muy buenas, yo soy Arturo y en este vídeo voy a explicar el funcionamiento de una estación selectora por color. Por un lado veremos la Sorting Station del Factory.io, su simulación y programación mediante el TIA Portal con el PLC Sim, y por otro lado, que es la parte a la que más tiempo le he dedicado, veremos cómo se ha trasladado esta estación simulada o virtualizada a la vida real, que se ha construido y puesta en marcha. Se explicarán sus distintas partes, cómo se han ido aunando y juntando en todos los componentes. También veremos la programación mediante un PLC de Siemens S7 1200 1214. Se explicará la mecánica, electrónica, diseño del cuadro eléctrico. Y bueno, decir que este ha sido mi proyecto de final de ciclo, de un ciclo superior de automatización y robótica industrial. Y ya que he tenido que hacer el proyecto, pues he hecho una memoria donde está todo documentado. Se adjuntará la descripción por si cualquiera quiere consultarlo. También adjuntaré todos los archivos de la programación para que lo podáis ver. Bueno, empezaremos con el Factory, que de alguna manera también ha sido cómo he empezado a desarrollar mi proyecto. El Factory.io es un software de simulación industrial que está enfocado más a un ámbito educacional más que profesional o industrial. Con este software podremos simular o virtualizar distintas plantas o elementos industriales y, como digo, una vez tú realices tu programación, aquí podremos comprobar su correcto funcionamiento o sus físicas. En este programa o este software nos podemos comunicar mediante él con distintas marcas de autómatas o de diferentes maneras. En este caso, pues tenemos de Siemens el logo, el S7 1200 o el PLC Sim para poder hacerlo desde el TIA Portal sin ninguna necesidad de un autómata real. Por ejemplo, para el logo sí que necesitamos, para comunicarnos con este software, tener el autómata físico. También tenemos autómatas de Braille o un servidor OPC para comunicarnos, pues por ejemplo con Onro nos podríamos comunicar. También incorpora el Control.io, que es como una manera de programar desde el propio Factory y así no necesitamos tampoco nada más. Esto sería un poco el mapa de entradas y salidas. En este caso son las que tengo yo ya predefinidas para la programación que tengo hecho ya del Factory de esta estación con mi PLC Sim. Este programa también incorpora en varias escenas predefinidas, a ver, que están aquí en abrir. Entonces, en este caso estas son las escenas que tengo guardadas y estas son todas las escenas que tiene ya predefinidas el programa. Tiene múltiples, desde paletizadoras a controles de nivel con tanques o pick and place. En todo este tipo de escenas predefinidas está muy bien para ver diferentes máquinas o diferentes procesos que podría haber en una fábrica real. Este sería el vídeo que tienen subidos los creadores del Factory.io a YouTube, Real Games. Y bueno, aquí nos proponen un modo de programación, vamos a verlo. Como podemos ver, hay distintas transportadoras. Esto de aquí sería el sensor óptico que clasifica las piezas. Aquí vemos que se ha parado una cinta. Esta sigue en movimiento. Y dice aquí que tiene que ser expulsada en esta parte y activa la cinta, la gira este conveyor y empieza a girar. Bien, como podemos ver a simple vista, no sé si os habéis dado cuenta, aquí las piezas llegan por el primer conveyor, es leída por el sensor óptico y hasta que no es expulsada una pieza, pongamos que esta pieza y se tiene que ser clasificada en la segunda cinta. Pues entonces va por la segunda cinta, se activa esta cinta, empieza a girar y cuando la expulsa es cuando vuelve a meter otra pieza de la primera cinta en la segunda cinta. Hasta que no es expulsada, la primera cinta es parada y las piezas están aquí paradas. ¿Cómo sabe en la estación que la pieza ha sido expulsada y clasificada? Pues bien, aquí tenemos una fotocélula que cuando tendremos un flanco negativo de esta estación, pues nos dirá que la pieza ha sido expulsada, pero mientras tanto la primera cinta está parada. Lo podemos volver a ver. ¿Ves? Esta pieza está siendo expulsada, aquí se ha parado la cinta y hasta que no es expulsada no continúa.
Bien, en esta programación puede llegar a suponer un problema, ya que, bueno, tenemos un tiempo de demora donde hay una cinta que está parada y no pasan todas las piezas que podrían pasar. Y, pues claro, esto no es lo más interesante porque a las empresas lo que más les interesa es producir y sacar mayor cantidad de piezas, lo que significaría más dinero. Entonces, llamaremos a esta programación la llamaremos modo simple. En mi caso, esta programación también la he simulado con el Factory.io y en mi caso la he hecho con el Automata Logo en FUB, que es como se puede programar. Esta sería la programación en modo simple mediante el Logos of Comfort. Como digo, para simular con este programa o con este autómata necesitamos tenerlo en físico. Está programado en FUB, que es algo elegible, pero es como podemos programarlo, ya que el lenguaje de contactos no lo podemos virtualizar. En comentar que es importante que el sensor de color se puede programar o configurar de varias maneras. Esto de aquí fuera. Se puede configurar de varias maneras. Le damos aquí botón derecho, configuración, y como podemos ver aquí hay bastantes maneras de configurarlo. Si nos vamos al manual del Factory y buscamos el Vision Sensor, podemos ver las distintas formas de configurarlo y los tipos de lectura que hace al ver un tipo de material. Ya que nosotros también podemos elegir en qué tipo de pieza queremos que entre mediante el emitter, pues así podemos saber cómo simplemente queremos que los expulse. Estas de aquí serían las entradas y salidas configuradas para esta programación. Están hechas mediante VWords, ya que es más sencillo. Y bueno, esto simplemente sería un marcha-paro autoenclavado. Y aquí estaría el manejo de las cintas transportadoras. Una vez que esté en marcha dado, el exit conveyor siempre estará encendido, ¿vale? Porque siempre estará en funcionamiento. Y el entry conveyor, la primera cinta, estará solamente seteada cuando una pieza haya sido expulsada, que la veremos mediante la fotocélula. Entonces, si ha sido expulsada y hay algún tipo de pieza mediante esta puerta OR que haya sido leída por el sensor óptico, pues entonces también activaremos el entry conveyor. Luego, para la clasificación de piezas, yo las disecciono, la VWord 200, que es la que lee mi sensor de visión, yo disecciono el tipo de piezas. Entonces, si yo quiero que sea azul, si buscamos la configuración en el manual y nos saldrá que azul es 1000. Entonces, si es este tipo de pieza con una puerta AM, setearemos la correspondiente puerta o la correspondiente expulsión y la cinta transportadora que tiene. Ahora bien, para revertir el problema que tenemos con estos parones o este déficit de tiempo en el modo simple, podemos implementar la programación en modo continuo. En este caso lo haremos mediante un registro de desplazamiento. Y bueno, un registro de desplazamiento lo que consiste es en el que tendremos un bit que valdrá 0 o 1 y cuando tengamos un impulso o un trigger desplazaremos ese bit hacia la derecha o hacia la izquierda. En este caso, bueno, en este gráfico yo creo que se representa bastante bien. Cada vez que tenemos un trigger y hay un 1 en el in, desplazaremos el número que haya en un bit en la siguiente posición. Por lo tanto, este irá aquí, el que está en la posición 2 irá a la 3, así en cascada. Y esto lo haremos con todo un array entero, con un vector. Que lo que hará ese vector será simular nuestra cinta. En este caso sería como algo así. Nosotros tendremos una fotocélula, que en nuestro caso será el sensor fotoeléctrico o el Vision Sensor, que nos detectará una pieza. Cuando nos detecta una pieza y recibimos un impulso o un trigger, desplazaremos ese 1 que nos ha introducido o esa detección de pieza que nos ha introducido el Vision Sensor lo desplazará hacia la derecha. Y si ya no hay pieza, pues dejará de ver un tipo de pieza y lo siguiente que desplazará será un 0. Si sigue habiendo pieza, pues desplazará 2 unos en conjunto. Ahora bien, tenemos que ver cuáles serán las señales que nos indican que hay un tipo de pieza y los que nos valdrán de trigger o impulso para que nos desplace las piezas.
En este caso yo creo que está bastante claro que el que nos indica que hay un tipo de pieza y que nos la clasificará será el Vision Sensor. Entonces, una vez que aquí detecte que hay una pieza, introducirá un 1, significando que hay un tipo de pieza. Pero como este sensor nos da una variable analógica, por así decirlo, podremos saber qué tipo de pieza es. Y según queramos, pues podemos meter, en vez de un 1 o un 0, podremos meter un 1 o un 2 si es tipo pieza 2, 3 si es tipo pieza 3. Entonces crearíamos un array de enteros. Lo podemos hacer pues de otras maneras, o con caracteres si queremos, pero bueno, yo creo que lo más correcto o más sencillo es hacerlo con enteros. Y tendremos que ver cuál va a ser nuestro trigger o nuestra señal que nos dé los impulsos. Esto se puede resolver de varias maneras y yo lo he visto en internet, como algunas personas, por ejemplo, lo resuelven con tiempo. Cada X tiempo, ya que la velocidad de la cinta es constante, van a introducir simplemente con un timer, van a introducir un impulso, por ejemplo, cada 10 milisegundos introducirán un impulso y desplazarán en un pulso la cinta. Entonces, si por ejemplo yo virtualizo que mi cinta va a tener 100 posiciones, creo un vector de 100 posiciones, y si desde que la pieza entra por aquí hasta que sale por aquí tarda 10 segundos, pues tendremos que hacer los cálculos para saber cada cuánto tiempo tendré que desplazar una posición la pieza a través del array. Pero claro, esto supone un problema, ya que en la vida real las cintas no es algo que vayan totalmente constantes. Entonces, en el caso en el que, por ejemplo, una cinta transportadora me roce, ya esta programación no nos valdrá y si no nos desincronizará y pues se perderán las piezas, por ejemplo. O en el caso en el que se me atasque una cinta, yo como sigo pensando y estoy desplazando a través del tiempo, estos actuadores seguirán actuando, pero no funcionarán correctamente. Entonces no es lo más correcto. Entonces se nos presenta una forma de solventar este problema y es muchísimo más inteligente y correcta, y es a través de usar un encoder. El Factory en las cintas transportadoras a partir de, creo que la versión 2.5 incorpora un encoder, que si le damos al botón derecho de la cinta lo podemos activar. Un encoder con dos señales. Y claro, el encoder sí que nos da una variable que está íntimamente relacionada directamente con la velocidad de la cinta. Por lo tanto, si se nos para la cinta, esto dejará de enviarnos impulsos y se nos parará y no actuarán mal los actuadores. De esta forma sí que vamos a tener una posición y un desplazamiento que va a ir relacionado con la velocidad de la cinta, que es lo que realmente nos interesa. Por lo tanto, el funcionamiento en modo continuo, independientemente de la velocidad o de los posibles problemas que tengamos, va a trabajar correctamente. Esto sería la forma en la que hemos configurado nuestras entradas y salidas del Factory para comunicarnos con el PLC SIM. Luego ya en el TIA Portal tenemos el código usado para esta programación. Para empezar tenemos que usar una plantilla en el TIA Portal para poder comunicarnos con el Factory, ya que vamos a simular todo esto mediante el PLC SIM, sin ningún PLC real. Esta plantilla la podemos encontrar en la página web de los creadores del Factory, nos la ofrecen ellos. Luego aquí tenemos un marchaparo con las botoneras típicas. Luego, una vez que tengamos la marcha realimentada, que la tenemos muchas variables las tenemos creadas a través de una DB para mayor facilidad de uso, pues activaremos las dos cintas, la primera y la segunda, ya que vamos a tener un funcionamiento en modo continuo, van a trabajar como una sola, en todo el rato sin parar. Luego aquí tenemos las dos entradas de los encoders, donde simplemente sacaremos un flanco ascendente del encoder. Y una vez que tengamos un flanco u otro de los dos encoders, vamos a crear nuestro registro de desplazamiento, que va a ser este for de aquí, donde cogeremos el último número del registro de desplazamiento del array, que va a ser el 81, lo hemos dimensionado nuestro registro de desplazamiento a 81, y lo vamos a desplazar uno hacia el siguiente, por lo tanto, del 81 desplazaremos al 82, aunque no hubiera. Hacemos esto para no machacar los datos, porque si no lo machacaríamos. Por lo tanto, el de la posición 0 lo desplazaremos a la 1, el de 1 a 2, así hasta que se completara el array. Pero empezando desde el final, como digo. Vale. Ahora, ¿qué datos metemos en el array? Aquí simplemente tenemos puesto que si detecta un flanco, pues lo que lea en el Vision Sensor lo va a meter en el array en la posición 0. Lo meterá en nuestro registro de desplazamiento en la posición 0. Y, como digo, el que desplazará las piezas
será este for de aquí. Por lo tanto, con este segmento metemos el tipo de pieza a la posición 0 y con el segmento 5 lo desplazaremos. Ahora bien, ¿cómo vamos a expulsar las piezas? Pues bien, el Vision Sensor nos introducirá un tipo de pieza en el array, como hemos dicho. En este caso vamos a tener tres tipos de piezas, azules, verdes y de metal. Entonces, el tipo de pieza azul nos va a introducir un 1 en el array. Entonces, cuando tengamos un conjunto de unos o un 1, según el tamaño de la pieza, que esté en la posición 5 del array o la 10, en este caso el conjunto de la pieza va a tener más de 5 posiciones de ancho en el array. Entonces, cuando tengamos un tipo de pieza 1 entre la posición 5 y la 10, activaremos su correspondiente expulsión y su cinta. En el caso de verde, entre la posición 29 y 34. Y en el de metal, en la 55 y 62. ¿Cómo sabremos cuándo tenemos que pulsar las piezas? Pues yo lo he hecho en base a la previa error. He puesto un tipo de pieza verde y digo, venga, voy a querer expulsarla en la primera parte, en la primera expulsión de la cinta. Y veo que la expulso demasiado pronto, pues hago que en vez de estar en la posición, por ejemplo, entre la 5 y la 10, pues entre la 10 y la 15. Lo haremos con previo error. Y ya finalmente tengo un segmento para los contadores. Cuando detecte un tipo de pieza 1, simplemente pues haremos que el contador de piezas azules o del color que sean aumente. Ya tenemos el PLC Sim iniciado y nos tenemos que conectar a nuestro factorillo. Ya también estamos conectados. Entonces ya una vez aquí le damos al play y podríamos iniciar la secuencia. Si damos al marcha tendría que funcionar. Vemos aquí como el encoder está leyendo los pulsos y vale el primer tipo de pieza y lo clasificará cuando llegue más o menos a su posición, activará el brazo. Es importante comentar que, como podéis ver, no termina de expulsar bien del todo las piezas, pero bueno, esto no se debe a que la programación sea deficiente. Se debe a que al tener enchufado el PLC Sim que consume muchísimo, el TIA Portal, el Factory.io y estar grabando la pantalla, el encoder pierde pulsos y se vuelve un poco loco el ordenador. Pero como ya digo, la programación esta funciona perfectamente y la mecánica es adecuada. Ahora vamos a hablar de la estación selectora real y bueno, de sus distintas partes. Como digo, al tener solamente una cinta, pues va a estar programada en modo continuo. Empezaremos con el encoder. Un encoder es un dispositivo que codifica la posición angular del eje de un motor. Están acoplados a los ejes de los motores normalmente. Y este encoder, este dispositivo, nos darán impulsos eléctricos que podemos transformar en un desplazamiento lineal, en nuestro caso, en un desplazamiento de la cinta transportadora. Y bueno, como el encoder va a estar acoplado al eje, nos dará una serie de impulsos por cada rotación del motor. Y estos impulsos, cada impulso lo podemos traducir en una cantidad de centímetros o milímetros de desplazamiento de la cinta. Hay dos tipos de encoders, los incrementales y los absolutos. Los incrementales simplemente nos van a dar pulsos y podremos saber el sentido y la cantidad de pulsos que hay por rotación, y los absolutos siempre sabremos la posición absoluta y no relativa como los incrementales de la posición del encoder. Bien, el encoder usado para mi proyecto ha sido ha sido un encoder fabricado, no ha sido un encoder comprado, y bueno, quedaría tal que así. Esto de aquí son dos sensores inductivos que están desfasados 45 grados. Y esto de aquí es una pieza de metal, entonces cuando la pieza de metal esté encima, coincida con que esté encima del sensor, pues se activará el sensor correspondiente. Cada sensor es una fase del encoder. Un encoder incremental tiene dos fases, entonces uno será la fase A y otro será la fase B. Como digo, esto aquí es el dibujo un poco más diseccionado y bueno, un encoder incremental son dos señales cuadráticas que están desfasadas. Y bueno, si desarrollamos el movimiento de este encoder, quedaría tal que así. Por lo tanto, con este encoder, además de tener una serie de impulsos por cada rotación del motor, en este caso 8 impulsos, porque por cada fase son un flanco ascendente, otro flanco descendente, un ascendente y otro descendente, por lo tanto 4. Y al tener dos fases, son 8 pulsos por vuelta. Además de la cantidad de pulsos por vuelta que nos dará, podemos saber la dirección en la que gira el motor, ya que bueno, esto es un poco la función también de un encoder.
También decir que al eje del motor tenemos acopladas dos reducciones con poleas de una reducción de 1 a 3. Por lo tanto, si hacemos los cálculos de cuántos pulsos por vuelta y de cuál es el diámetro de nuestro rodillo de la cinta transportadora, nos saldrá que por cada pulso tenemos 0,28 centímetros de resolución o de desplazamiento lineal de la cinta transportadora, que, bueno, no es mucho comparado con los encoders que tienen 1500 pulsos vuelta, pero para la utilidad de este proyecto es más que suficiente. Comentar también que podemos programar manualmente un encoder. En este caso, esto sería un poco la programación en FUB también, que se ha hecho para saber la dirección y los pulsos de un encoder con dos entradas. Pero bueno, no voy a ahondar aquí porque no lo he usado con mi proyecto. Lo digo como curiosidad. La programación que sí se ha hecho para el encoder es la que te viene implementada en el TIA Portal de la función de un contador HSC, y simplemente elegimos qué tipo de encoder queremos, un contaje de contador AB cuádruple de 2 señales e incrementar. Y tenemos que seleccionar qué 2 señales queremos que sean. En este caso, pues nuestros 2 sensores inductivos tendremos que cablearlos a las entradas correspondientes. Yo en este caso he usado la 0 y la 1 porque son las que más rápidas son. Este sería el sensor de color, que va a ser el TCS34725. Es un sensor RGB para Arduino, que nos dará distintos valores como el RGB, la luz o la temperatura. Este sería su esquema de montaje, la alimentación y el SDA y SCR y las comunicaciones. El LED y el IN yo no lo he cableado. Y bueno, este sería el código del Arduino, en este caso el Arduino 1. Para este sensor tenemos que usar una librería de Adafruit para que nos dé los valores del RGB, la luz o la temperatura. Y esto tiene un problema porque a la hora de calibrar el tipo de pieza que queremos usar para clasificarla, nos va a dar muchos valores. Entonces puede darnos problemas y es más complicado calibrar. Entonces hay una solución que es usar la librería Color Converter, que nos aunará todos estos valores en una sola variable que será el JUE. Entonces, bueno, estos son llamadas a funciones. Y estas serán nuestras salidas del Arduino, que estarán conectadas a las entradas del autómata, que es el que manejará todo el proceso. Y bueno, esto simplemente ya es la clasificación. Una vez calibradas las piezas, decimos que si, por ejemplo, el JUE es menor de 40, será desecho. Si está entre 40 y 150, las clasificaremos como verdes y encenderemos su correspondiente salida diciendo que es verde, así con el resto de piezas. Luego también tenemos la función TCSBegin, que es muy útil y nos dirá si el sensor está ready o ha arrancado correctamente, ya que es propenso este sensor a que dé errores y no arranque correctamente. Es también otra salida del Arduino que estará conectado a nuestro autómata. También comentar que una vez hayamos calibrado las piezas, que a mí me pasó en el principio, yo calibré las piezas a una luz y lo que le pasa a los sensores fotoeléctricos es que son muy dependientes de la luz. Entonces, si tú lo calibras de día y luego al atardecer hay muy poca luz natural y enciendes las luces de tu cuarto, por ejemplo, pues los paroles te oscilarán más y a lo mejor la calibración que has hecho previamente no te servirá. Entonces, yo he hecho como una especie de túnel fotométrico o túnel oscuro donde intento que los valores siempre sean muchísimo más estables. Tendremos también un controlador o un driver o puente H para el motor de continua, ya que, bueno, el motor de continua es un motor de bastante bataje y aun con la reducción de las poleas, no nos interesa que el motor vaya al 100% de velocidad porque entonces la cinta iría muy rápido. Entonces, con este motor podemos controlar el sentido de giro del motor, y por lo tanto la cinta transportadora y su velocidad. Esto lo haremos mediante señales PWM o salidas PWM de nuestro autómata. Este sería el esquema del cableado del driver. Decir que tenemos que alimentar el propio driver con 5 voltios y que la señal PWM con la que elegiremos la velocidad tiene que ser a 5 voltios, igual que las entradas IN1 y IN2, donde decidiremos el sentido de giro o si queremos un freno. Esto supondrá un problema, ya que esto lo suyo es manejarlo con las salidas del autómata y claro, las salidas del autómata van a 24 voltios, no las podemos meter aquí directamente. Este problema lo solventaremos más tarde en el apartado del esquema eléctrico. Este sería el servomotor, que es el DS3218MG, que son con los que expulsaremos las piezas. Estos servomotores se mueven mediante señales PWM. Requieren una alimentación de 5 voltios y el GND y la propia señal PWM para elegir la posición a la que queramos que se muevan. Tendremos que configurar las salidas PWM y elegir una base de tiempos en que queremos de muestreo para una vez poder mover los servos.
En este caso he elegido una base de 5000 microsegundos. No tienes por qué utilizar la de 20 milisegundos. Para poder usar las funciones PWM en el TIA Portal tenemos que añadir la función control PWM, donde habilitaremos este control. Y luego tendremos que decir, mediante un move en mi caso, en la consigna que queramos a la que mover el servo. En mi caso, ya que en la configuración hardware hemos dicho que el formato de duración de impulso la quiero en milésimas, pues se la daremos en milésimas. En el apartado eléctrico, este sería el cuadro eléctrico que he diseñado y construido. Para empezar tendríamos un magneto térmico donde entra la corriente monofásica y nos prevendrá entre cortocircuitos, etc. Y estará conectado directamente a una fuente de alimentación de Siemens que convertirá esta corriente monofásica de 230 voltios a 24 voltios. Esta tensión la dividiremos en tres partes. Por un lado tendremos la tensión de la sensórica que alimentará a la sensórica, la tensión de la potencia y la tensión del control o del PLC. Luego tendremos aquí un relé que será un relé de potencia. Este será el PLC de Siemens, el S7-1200 1214 DC-DC-DC. Esto es una fuente de alimentación de un PC que la utilizaremos para alimentar las cosas que van a 5 voltios y para alimentar el Arduino a 12 voltios. Este será el Arduino que está alimentado a 12 voltios, como digo, por el PC. Aquí tendremos una interfase que esta es la de 5 a 24 voltios. Y esta será la interfase de 24 a 5 voltios. Aquí tenemos el driver del motor. Todo esto de aquí son salidas a campo. Y esto será una botonera que utilizaremos para el marchaparo. Finalmente tenemos una alarma lumínica y sonora. Como decía, hemos dividido la tensión saliente de 24 voltios, que llamaremos V0, la tensión saliente de la fuente de 24 voltios de Siemens, en distintas tensiones. Para empezar tendremos V1, que será la tensión de mando o de control, que nos servirá para alimentar al PLC. Tendremos también V2, que será la alimentación de la potencia, que principalmente será para alimentar al motor de la cinta transportadora. Por otro lado, también llamaremos V5 a la alimentación de la potencia de las distintas cosas, por ejemplo, de los servomotores que van a 5 voltios. Finalmente también tendremos V3, que será la alimentación de la sensórica, por ejemplo, en la alimentación de una fotocélula que tenemos incluida o los dos sensores inductivos del encoder. ¿Por qué hacemos estas divisiones o separaciones? Bien, pues, por ejemplo, en el caso de la potencia nos interesa aislarla porque en el caso en el que tengamos una sobreintensidad de un motor o se nos queme, pues nos jodería el resto de, por ejemplo, el cuadro eléctrico, nos podría quemar también el PLC, lo cual es algo muy caro y no nos interesa. Entonces, separamos estas tensiones a través de portafusibles y a partir de ahí las iremos dividiendo y usando para lo que nos interese. Cada portafusibles estará dimensionado para la corriente de lo que vaya a utilizar. En el caso de la potencia, pues requerirá más amperaje y pondremos, por ejemplo, un fusible de 3 amperios. Ahora bien, ¿por qué hemos dividido la sensórica y el mando? Pues en el caso en el que se nos cortocircuite un sensor, no nos interesa tampoco que nos tire todo el mando, todo el PLC y podamos perder todo el control de una estación, por ejemplo. Este sería el esquema del cuadro eléctrico. Aquí vemos cómo tenemos las separaciones de las tensiones con su fusible correspondiente. Y aquí tenemos V2, que después de pasarla por el relé de potencia, que será activado mediante un marchaparo con la botonera, sacaremos V2.1. Haremos lo mismo también con V5.2. Y por aquí tendremos pues un poco las salidas del PLC. En este caso aquí esta será la interfase de 24,5 voltios que explicaremos a continuación. Y aquí tenemos pues, las distintas partes, por ejemplo, el Arduino o la interfase de 5,24 voltios, el driver del motor, los servomotores. Bueno, la interfase de 24-25 voltios la haremos mediante divisores de tensión, es decir, con resistencias. Tenemos que hacer esto, como yo comentaba antes, porque las salidas de nuestro autómata son a 24 voltios y tanto el driver del motor como los servomotores, su control PWM es a 5 voltios, entonces quemaríamos las entradas y lo introdujéramos a 24 voltios. Entonces, con un divisor de tensión no solamente podemos reducir la tensión, sino también pues, el amperaje de salida. En este caso, si queremos que tengamos 5 voltios de entrada y 10.000 amperios de control o de amperaje, tendremos que hacer los cálculos y nos saldrá que tenemos que tener una resistencia de 2K y 500 ohmios.
ya que las salidas de nuestro Arduino van a 5 voltios y las entradas de nuestro autómata van a 24 voltios, tenemos que realizar otra interfase, en este caso de 5 a 24 voltios. Esta interfase ha sido realizada mediante el uso de optocupladores. Son los optocupladores MCT2E. Este sería un poco el esquema de montaje. En la entrada del fotodiodo tenemos que tener nuestra salida del Arduino y tenemos que poner una resistencia para no quemar la entrada. Luego, en la base del transistor, del autocuplador, tenemos que meter los 24 voltios, ya que queremos que es lo que saque. Y en el emisor tendremos que poner la salida conectada a nuestro autómata y una resistencia conectada a la masa para que no se queme también, ya que son optocupladores NPN. Este sería un poco el circuito cableado, que quedaría tal que así. La construcción de la cinta transportadora se ha hecho principalmente mediante madera. Los laterales son exclusivamente de madera, mide aproximadamente 1 metro. Y bueno, así ha sido un poco como se ha ido desarrollando. La cinta transportadora es una cinta industrial de 20 centímetros de ancho que se ha unido mediante pegamento y alfileres. Y para los rodillos hemos usado tubos de PVC de 70 milímetros de diámetro. Comentar que no va a ser igual el rodillo tractor, el rodillo que empuje la cinta, que el otro rodillo, que va a ser un rodillo libre. El rodillo libre tendrá el rodamiento dentro del propio rodillo y el otro tendrá el rodamiento fuera, en el lateral de la madera. Como vemos aquí, este sería el rodillo libre y este el rodillo tractor, y el rodamiento estaría aquí justo en el lateral de la madera. Luego, el motor ha sido acoplado mediante abrazaderas y, como hemos dicho antes, tendremos 2 poleas GP2 de impresoras 3D para hacer una mayor reducción de la velocidad del motor. También, muy importante, usaremos unos tensores para poder regular la propia tensión de la cinta y que no se nos vaya para los lados o se nos vaya según lo que queramos. Esto es muy importante y muy imprescindible en las cintas transportadoras. Y para los servomotores, las expulsiones, hemos usado unos perfiles de aluminio para alargar lo que viene a ser el eje del servomotor y así poder expulsar las piezas más fácilmente. El código en el TIA Portal va a ser muy similar al que hemos realizado para virtualizar la Sorting Station en el Factorio. En este caso lo vamos a diseccionar en diferentes funciones para poder estructurizarlo mejor. En este caso, en el main simplemente tendremos que llamar a todas las funciones que vamos a utilizar. En la FC de la cinta, lo que haremos primeramente en este segmento será, mediante la marcha física que hayamos hecho con la botonera marcha paro, alimentaremos. Y una vez haya pasado un segundo, haremos ya un marcha paro. ¿Esto por qué lo hacemos? Bien, ya que vamos a dar también la tensión y la potencia mediante esta botonera, nos interesa que justamente el motor empiece a arrancar cuando alimentemos el drive. Entonces, alimentaremos el drive del motor y esperaremos un segundo, luego ya empezaremos a arrancar el motor. Esto es un marcha paro y todos estos paros son paros de seguridad. Luego, en este segmento, introduciremos la consigna del drive en su correspondiente Q-word. También tendremos un arranque mediante una rampa de velocidad para el motor. No vamos a introducirle la velocidad directamente del tirón, introduciremos una rampa de aceleración. Y la consigna de esta rampa la podrá elegir un operario a través de una pantalla HMI. En este caso también estará limitada a 200 porque 200 es la velocidad máxima que va a poder operar la cinta transportadora. Este segmento son igual que en el factorillo, simplemente aquí lo que haremos es sacar los pulsos que nos da el encoder. Y aquí pues es nuestro registro de desplazamiento donde iremos desplazando las piezas según veamos flancos del encoder. En el segmento 7 lo que haremos es introducir el tipo de pieza que hayamos recibido mediante las entradas del Arduino que están conectadas a nuestro PLC. Entonces, si recibimos un tipo de pieza color 1, introduciremos un entero 1 en nuestro array en la posición 0. Si es un color 2, introduciremos un 2 en el array en la posición 0. Y si es desecho, introduciremos un 5. Ahora bien, ¿cómo expulsamos las piezas? Pues exactamente igual que en el factory. Cuando haya llegado un tipo de pieza 1 a la zona de expulsión 1, que la zona de expulsión 1 también será elegida por el operario,
pues expulsaremos el servo. Entonces moveremos el servo a la posición de expulsión y si no coincide con su tipo de pieza, volverá a su posición de reposo o de inicio. Pues así con todas las piezas. En este caso, ya que utilizamos todas estas variables del HMI que pueden elegir por un operario, las tenemos en una DB, tienen ya predefinidas un valor. En este caso, estos que vemos aquí en los comentarios, pero como digo, se pueden elegir mediante una pantalla de un operario. Crearemos también un pequeño programa donde calcularemos la velocidad a la que va nuestro motor. Simplemente lo que haremos es que contaremos todos los pulsos que ha recibido un encoder, los francos ascendentes y descendentes de las dos fases, y las sumaremos durante el segundo, y esa será nuestra velocidad. Por otra parte, aquí tendremos un segmento donde simplemente utilizaremos variables para poder visualizarlas en el HMI. Por otro lado, tendremos la FC de las seguridades. Para empezar, tendremos la seguridad del sensor. Ya que nuestro Arduino en el programa tiene implementado que si no está el sensor ready, no está preparado, lo tenemos cableado a nuestras entradas del PLC. Si no está preparado, haremos que nuestra alarma sonora cada 3 segundos suene. Por el otro lado, tendremos una ventana de velocidad. ¿Qué es una ventana de velocidad? Bien, nosotros con el drive y la señal PWM introduciremos una consigna en el motor. Por ejemplo, si yo le digo que vaya a un 10%, el motor irá a una velocidad. Como mucho irá a un 20%, lo que significa 200, ya que nuestra configuración de PWM está en milésimas. Ahora bien, nosotros podemos saber la velocidad a la que va la cinta transportadora, ya que tenemos un encoder acoplado. Y en el código que tenemos hecho de la velocidad, sabemos todos los pulsos que recibe por cada segundo. Entonces tenemos un dato de su velocidad. Ahora bien, lo que he hecho ha sido ir comprobando a diferentes consignas cuál es la velocidad. Entonces, desde la velocidad mínima de trabajo, que es 50, un 5%, hasta la máxima, que es 200, un 20%, he ido obteniendo los datos de los pulsos que me da por cada segundo, la velocidad, el cálculo de velocidad, y vamos viendo cuál es su media. Y con esta tabla podemos sacar una gráfica de la linealidad del motor. Lo que podemos observar aquí es que a bajas consignas no tiene tanta velocidad, no le corresponde tanta, y una vez que llega a partir de 125 o algo más de un 10%, se empieza a estabilizar bastante. Esto es normal, ya que al principio, sobre todo, pues la cinta tiene más rozamiento y los motores al arranque no son muy lineales. Entonces, si nuestra velocidad de trabajo normal va a estar en torno a 125, sabemos que vamos a tener una relación entre la consigna o el set point y la velocidad real de 1 a 1. Por lo tanto, si yo lo introduzco una consigna de 125, me va a sacar 125 pulsos por segundo. Esto es simplemente casualidad, pero me va a servir mucho para luego hacer una ventana de velocidad. Ahora, ¿cuál es la función de la ventana de velocidad? Bien, como he dicho, ya tenemos una relación entre el setpoint y la consigna y la velocidad real. Por lo tanto, podemos hacer un sistema de seguridad donde tengamos un límite superior y un límite inferior, donde si la velocidad real es superior o sobrepasa esos límites, eso significará que tenemos un problema. Lo que quiero decir es que si, por ejemplo, si la cinta me está rozando en un borde, en un lateral, o se me ha atascado, yo le voy a introducir una consigna de 150, por ejemplo, pero la velocidad real va a ser muchísimo menor. A lo mejor es 50 o a lo mejor es 0 porque se me ha atascado del todo. Por lo tanto, en este caso, voy a poder saber si la cinta se me ha atascado porque voy a tener una ventana de velocidad. Entonces, yo, por ejemplo, quiero tener una ventana de velocidad de más menos 25 por arriba y por abajo. Por lo tanto, mi ventana de velocidad, si yo le introduzco una consigna de 150, va a ser entre 125 y 175. Si está funcionando entre ese rango, voy a decir que mi cinta transportadora está funcionando correctamente. Pero en cambio, si está por abajo, a lo mejor significa que me está rozando o que se ha atascado la cinta. Y si está por encima, puede ser que, por ejemplo, si me haya roto la cinta transportadora o se me haya roto una correa y el motor vaya muchísimo más rápido porque no tiene carga. En el caso en que la velocidad real esté sobrepasando los límites, ya sea por arriba o por abajo, activaremos nuestra alarma sonora y lumínica. Y en el caso en el que esté sobrepasando durante 3 segundos los límites, tiraremos toda la maniobra. Y para poder rearmar esta maniobra tendrá que venir un operario y darle a rearme o tener mantenido el botón de marcha físico durante al menos un segundo.
Esta seguridad de la ventana de velocidad es muy importante y muy útil, se usa en la industria en la vida real, porque de esta manera podemos proteger a los motores o las cintas transportadoras en el caso en el que, por ejemplo, se nos atasque una cinta. Es más, en mi caso, en un momento se me llegó a atascar un rodamiento y el motor se quedó pillado. Si no llego a estar ahí o en una industria en la vida real no llega a haber un operario, pues puede romper un motor o quemar una fuente de alimentación. Por lo tanto, como digo, es muy útil. Igualmente, si no habéis entendido el funcionamiento, a continuación pondré un vídeo de cómo funciona en mi cinta, en mi estación, en la vida real, con una gráfica y os quedará mucho más claro. También tendremos una FC de test donde podremos comprobar en nuestro libre albedrío o en el momento que queremos, por ejemplo, en la posición de los servos. De esta manera, pues queremos que expulse más y no sabemos qué consigna tenemos que meterle. Pues nos metemos aquí en test, elegimos una consigna y vamos probando mientras con prueba y error cuál es la posición en la que queremos. Igualmente podemos hacer lo mismo con la velocidad de la cinta. Tendremos también una FC de llamadas a control donde tenemos que poner la función de control PWM que tiene asociada una ID para poder activar las salidas PWM del autómata. También tendremos una DB que va a ser donde vamos a guardar la mayoría de las variables que vamos a virtualizar, por así decirlo, que no son entradas o salidas físicas. De esta manera podemos trabajar mucho más fácil con ellas. Y son memorias remanentes, que una vez se apague el autómata, el valor va a seguir estando guardando ahí. Y, por ejemplo, algunas tienen un valor de arranque predefinido. Por ejemplo, la consigna de velocidad mínima siempre va a ser 50. O las posiciones de los colores de expulsión, como ya he comentado antes, están predefinidas. Igualmente, si luego un operario mediante una pantalla HMI las puede cambiar, las quiere cambiar, pues las cambiará. Mediante el PC Runtime y el WinCC hemos creado una SCADA ejecutable desde nuestro propio portátil, donde podremos visualizar diferentes partes de esta estación selectora. Para empezar tendremos una pantalla de inicio y varios botones para poder movernos entre pantallas. Aquí tenemos una gráfica, son gráficas de velocidad. La de arriba nos indicará y podremos visualizar cuáles son los límites superior e inferior en cualquier momento de la ventana de velocidad, la consigna y la velocidad real. Y la gráfica de abajo es donde podemos ver qué tipo de piezas se están introduciendo, cómo de rápido se mueven y cómo de largas son. También tendremos un marcha y un paro con un solo botón y un rearme también mediante la pantalla. Y aquí podemos introducir y visualizar cuáles son las consignas y las velocidades. Luego también tendremos unas gráficas históricas que son iguales, pero podremos consultar de cualquier momento, ya que las variables están guardadas en las DBs, que son memorias remanentes. También hemos creado una pantalla de control general, donde también tendremos eso, un marcha paro y un rearme, y podemos introducir la consigna cinta. Además veremos el número de piezas que se han introducido de cada color y resetear sus contadores. Luego la pantalla de test donde podremos elegir en la posición que queremos que se muevan los servos o la velocidad de la cinta transportadora. También tendremos una pantalla de diagnóstico en el caso en el que PLC salga un error, pues lo podemos visualizar mediante esta pantalla. Finalmente tendremos una pantalla de configuración donde podemos decidir cuál queremos que sea la posición de expulsión de las piezas. En este caso, pues aquí elegiríamos la posición de cada color. Dentro del array elegiríamos si, por ejemplo, queremos que las expulse en la posición 100 o en la 120. Y también podremos elegir los coeficientes de la ventana de velocidad. Esto lo que podemos hacer aquí es abrir más o menos según la linealidad del motor o cómo vaya nuestra cinta los límites. Si, por ejemplo, queremos que sea más o menos 25 o más o menos 50.
libro.